Egunon. Buenos días. Voy a tratar de, primero dar las gracias al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, está aquí el decano, las exdecanas, a toda la gente que ha trabajado para poder hacer posible este foro. Es un tema tan amplio, tan de debate, tan importante, que yo escribí, sé que tengo el tiempo limitado, y últimamente me pasa, y me imagino que es el hecho de irme haciendo mayor, que tengo ya más dudas que certezas. Decías que cuando estuve en el gobierno gallego como consejera de Vivienda y Suelo, parecía que tenía certezas y gobernaba desde la certeza y evidentemente hacía las políticas desde esa certeza de, áreas de rehabilitación integral aquí, no sé qué, política de vivienda, pero a medida que va pasando el tiempo y la suerte en este momento de tener la posibilidad de entender la escala global desde esa visión del long shot que hacen los cineastas, ¿no? De tener esa imagen y de close-up, estar acercándome, alejándome, tengo más dudas ya que certezas. Y eso no sé si es preocupante o no, pero bueno, es lo que traigo hoy. Muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo un tema muy claro. Cuando hablamos de regeneración urbana, estamos hablando de regenerar incluso las palabras, de romper el relato imperante de la ciudad. Porque estamos siempre hablando de la regeneración urbana y en algún momento se acaba convirtiendo en una especie de sinónimo de reurbanizar, como si reurbanizando, cambiando las piedras o el pavimento, peatonalizando 4 calles, eso no es regeneración urbana. Lo primero es regenerar la palabra, que es lo urbano, y dejar de hablar de la ciudad. Hay que hablar de territorios, territorios, territorios y territorios. Y de eso va un poco hoy esta charla, desde esa atalaya, desde esa visión que me permite el estar en la Unión Internacional de Arquitectos y conocer desde nuestra profesión, conocer los problemas que tiene el mundo, los problemas que tienen en África, los problemas que hay en América Latina, los problemas de las ciudades asiáticas, los problemas nuestros europeos, e intentar también alejarme de una visión eurocentrista, que a veces caemos en ella, y a veces yo he estado en debates en la propia OIA, donde escucho a compañeros de profesión europeos que dices, pero estás haciendo propuestas de sociedades con no crecimiento demográfico, con problemas en donde evidentemente hay que rehabilitar, y hay que regenerar y hay que recuperar lo existente, pero hay sociedades y hay ciudades y hay continentes como el africano, donde el crecimiento demográfico es de tal magnitud que lo que hay que dar es respuestas rápidas y respuestas de construcción de algo nuevo. Por lo tanto, el discurso también se tiene que ir modulando en función de esas realidades. ¿Es esto? ¿Cómo es, Nacho? Es que, como para cambiar la diapositiva. Pero no funciona. Aquí adelante, ¿no? Es que no funciona. ¿La presentación? La presentación. A ver, después de haberme currado la presentación. ¿No tenemos tu presentación? Sí, claro que la tengo. ¿Cómo la vais a tener? Claro. Están con ello. Bueno, tienes un rato más para hablar. No, ¿Ya está? ¿Ahora? Ahí está. Cartografía de la regeneración urbana, la clave de re. Yo siempre hablo de la clave de re porque, aparte de arquitecta, toco el piano, me gusta la música, y los buenos músicos, como los de jazz, son capaces, en medio cuando están tocando, de cambiar la clave. Y cambian totalmente la melodía. Y nosotros tenemos que cambiar la clave. Y por eso hablo de la clave de re. Y estoy hablando ahora, sí, muy desde una visión, en este momento, más europea. Y voy a hacerlo a modo no de cuento, pero voy a utilizar el libro de las ciudades invisibles de Italo Calvino para que nos sirva un poco de introducción y de remate de esta charla. Hay un momento en las ciudades invisibles en que Marco Polo confiesa al Gran Khan que todas las ciudades que han descrito son en realidad una sola, Venecia. Lo que varía no es el lugar,
sino la mirada, la capa del tiempo, la pregunta que el viajero lleva consigo. Calvino entendió antes que nadie que una ciudad no es su trazado, sino su interrogación. Cuando preparé esta conferencia para Bilbao hice exactamente lo mismo, no describí las ciudades. ¿De quién es la ciudad? No es una pregunta técnica, es como las ciudades de Marco Polo, es una pregunta que contiene todas las demás. ¿Quién permanece? ¿Quién es expulsado? ¿Quién respira en sombra? ¿Y quién bajo el sol vertical del asfalto? Formular bien estas preguntas es en sí mismo un acto político, y es el acto político desde la profesión mía de arquitecta con el que quiero comenzar hoy esta charla. ¿De quién es la ciudad? La pregunta que lo determina todo. ¿Quién permanece? ¿Quién produce espacio? ¿Quién decide? La respuesta define el proyecto político detrás de cada plan. El paradigma roto. Los tres supuestos falsos del urbanismo del siglo XX. El suelo es un recurso ilimitado, la vivienda como activo financiero y la densificación. El suelo, un recurso irreversible. Esta es una foto de estos límites, de estas ciudades que van creciendo, esas manchas urbanas tremendas, sobre todo en ciertas ciudades de América Latina o de África. Pero en Europa ocupó más de 1 millón de hectáreas entre 1990 y 2020. España multiplicó su superficie urbanizada, sin necesidad demográfica que lo justificara. Hubo negocio. La vivienda como activo financiero es otra de las grandes falsedades que han creado también los problemas en el nudo gordiano del capitalismo urbano. Las ciudades más ricas expulsan a sus clases trabajadoras. Trabajadoras esenciales no pueden vivir donde trabajan, y una ciudad que no aloja a quienes la hacen funcionar, ha roto su contrato social. Densificación, este es el que más me gusta, porque estoy harta llevo años y años en la que hemos entrado en el tema de la densificación sin matizar cuál debe de ser la densificación. El tercer supuesto falso del urbanismo del siglo XX no es simplemente que la vivienda se convirtiera en activo de inversión. Esa lectura, aunque correcta, es insuficiente. Describe el síntoma, pero no diagnostica la enfermedad. La tesis más precisa y más incómoda es otra. La ciudad en su conjunto fue diseñada para funcionar como plataforma de extracción de valor para las corporaciones que gestionan sus infraestructuras. Y la densificación fue el instrumento técnico que lo hizo posible. La densificación es un error de diseño urbano, es una decisión política que optimiza la ciudad para sus gestores, no para sus habitantes. Clave de rehabilitar, reutilizar, recomponer, revelarse, revolucionar, todas empiezan con re. Una gramática para el siglo XXI. Rehabilitar más allá del remiendo, que es lo que a veces estamos viendo, remiendos populistas en las ciudades. El 70% del parque edificado europeo es anterior a 1980. Identificación estructural, energía, accesibilidad, permanencia social. Eso es rehabilitar sin desplazar, sin crentificar, que está hablando alguien aquí. Eso es rehabilitar. El vínculo entre mejora y equidad. Reutilizar el patrimonio como recurso activo. Destruir lo construido libera CO2, equivalente a décadas de operación. La inteligencia proyectual que escucha lo que el edificio ya sabe. Este es un ejemplo, una foto que tomé cuando fue el Congreso de Copenhague, porque los daneses, y hablando con la arquitecta jefe allí de la ciudad de Copenhague, con Camila, me decía que lo que están intentando es acercar más las soluciones de la gestión de los residuos sólidos urbanos para que la gente sea consciente de lo que realmente está produciendo, incluso por barrios, que sepan, o sea, porque es muy fácil en las ciudades generar residuos y mandárselos a ciego 200 kilómetros. No. Los residuos tuyos los vas a gestionar tú. Y por eso me gusta esta foto. Esta fue la primera propuesta de ellos. Es un edificio del Grupo de Arquitectos de BIF, pero la siguiente propuesta es que van a hacer en cada barrio la gestión de los residuos, para que tome conciencia la población de lo que genera. Recomponer, reconsiderar el sistema urbano en su conjunto, mezclar usos, densificar sin segregar,
restaurar corredores ecológicos, reconciliar escalas, la calle, el barrio, la metrópolis. Los arquitectos hablamos de escalas. Yo cuando decía, utilicé el léxico de los directores de cine, long shot, close up, pero para nosotros son las escalas. Eso es cerca, lejos. Y nosotros tenemos que estar siempre como profesionales manejándonos siempre en ese manejo, tenemos que ser virtuosos en el manejo de las escalas. La escala como vanguardia. Ciudades a escala humana, ecosistemas visibles, frontera urbano-rural como proyecto político, territorio en definitiva. Ruralizar la ciudad. La ciudad que no puede ver su huella no puede hacerse responsable de ella. Y la irresponsabilidad a escala urbana tiene consecuencias a escala planetaria. Cuando una ciudad como Sao Paulo, Ciudad de México, Tokio o Lagos en Nigeria crecen, es el impacto, las emisiones simplemente de CO2 afectan a la escala global, como un todo, como un conjunto, como un ecosistema global. Reimplantar ciclos productivos en el tejido urbano, la naturaleza no como decoración, sino como infraestructura. Esto es importante, porque yo veo proyectos, renders y proyectos que acaban utilizando la vegetación más como decoración que como entendimiento de la necesidad de recuperar los ecosistemas que había en esa ciudad. Por ejemplo, estos grupos de activistas que hay en Portland, en Estados Unidos, que se dedican a levantar el asfalto de esos grandes parkings enormes de escala tremenda americanos para que pueda permear el agua y que pueda bajar y que se sigan manteniendo los recursos hídricos subterráneos. La naturaleza era como infraestructura. Ciudades intermedias, la escala, el nodo estratégico. Las ciudades intermedias tienen que ser el futuro de entender el territorio. ¿Por qué la escala? ¿Por qué insisto yo en la escala de las ciudades intermedias? Porque a mayor escala de las ciudades, y eso lo he comprobado a lo largo de viajes, a lo largo de conversaciones con compañeros de todo el mundo, a mayor escala, mayor desconocimiento del daño que estas ciudades infringen en otros territorios. Están desconectados de los ecosistemas que le generan la energía eléctrica, que gestionan sus residuos o que generan sus alimentos. Hay una desconexión absoluta. A mayor escala, mayor desconexión del daño en otros territorios. Entonces, hay que ir a una red policéntrica frente a la hipertrofia de las megalópolis. El ágora o la nada. El ágora es que en gallego agora es ahora. El ágora o la nada es un juego de palabras. Espacio público y democracia. En la regeneración urbana no solamente vamos a cambiar el pavimento o poner 4 bancos que quedan muy bien. No. Hay que pensar, el espacio público es el espacio público de convivencia. Yo no sé si alguno de vosotros ha visto la serie esa noruega que se titula The Architect. Hay una escena que es tremenda, que hay un dron, está la chica en la calle, es una chica que es arquitecta, hay un dron y de repente que lleva usted 10 minutos, tiene que consumir algo. Sí, pero es que puede haber un momento donde el espacio público sea espacio donde tienes que consumir. El espacio público es el espacio público de convivencia, es el ágora, es donde se genera la cohesión social y es donde se genera el debate público. Entonces, el ágora es el espacio público y la democracia. Ahora sí, como profesional, ¿cuáles serían las propuestas para esa planificación disruptiva? Pues lo primero, entender los planes, del plan destino, pasar del plan destino, que es lo que teníamos hasta ahora, los planes generales, eran un plan destino, había un sistema estable, los sistemas eran estables más o menos económicamente, socialmente, demográficamente. Tenemos que ir a una gobernanza multiescala y multinivel, el suelo como bien común, plusvalías que retornen a la comunidad. Entonces, la planificación disruptiva es eso, es ir a sustituir el plan destino por el plan protocolo. ¿A qué me refiero en esto? En lugar de definir el estado final, definir las reglas del juego, los valores no negociables, los mecanismos de adaptación y los umbrales de intervención pública. Un plan que no dice aquí irá un centro comercial, sino aquí no podrá ir nada que excluya el uso público gratuito. Un plan que no fije densidades,
sino intensidades mínimas de vida urbana. La arquitectura como agente ético. Nosotros, arquitectos, tenemos una función social. Tenemos una función tremendamente social. ¿Por qué? Porque finalmente diseñamos los espacios en los que vivimos, los espacios en los que convivimos. Yo siempre digo que la mayor inversión para cualquier persona en España, para el 80% de la población, es su vivienda. Se hipotecan de por vida. Tenemos una responsabilidad los arquitectos tremenda en que esas viviendas tengan una calidad, tengan calidad espacial, tengan calidad constructiva, pero que también generen calidad en el espacio público. Un edificio que enferma, de ahí la dimensión técnica y la dimensión ética son inseparables en el caso nuestro como arquitectos. Un barrio que excluye a los más vulnerables no es solo un fracaso urbanístico, es una injusticia. La clave de Re reclama una arquitectura que asuma conscientemente esa triple dimensión, sin jerarquía entre sus componentes. La ciudad que queremos no es la que el mercado produce cuando se le deja solo, es la que construimos cuando decidimos que vivir bien en común es un derecho, no un privilegio. Esa debe ser la premisa de la regeneración urbana. La ciudad del siglo XXI no puede seguir siendo el territorio donde la inversión colectiva genere renta privada, donde la densidad sirva a los gestores de red más que a los habitantes y donde los territorios que pagan el coste de la metrópolis no tienen voz en las decisiones que los afectan. La soberanía metabólica de la ciudad, su capacidad de producir localmente lo esencial y de distribuir territorialmente sus impactos y de recuperar para la comunidad la plusvalía que ella misma genera, no es un lujo ecológico, es la condición de posibilidad de la justicia urbana en este siglo XXI. Antes de terminar, antes de ese Eskerrik asko, quería hacer un comentario para terminar, porque dije que comenzaba con las ciudades. ¿Qué tal voy de tiempo, Nacho? Bien, no me pasé, qué bien. Me quedan 3 minutos, perfecto. Entonces puedo terminar con ese libro de Italo Calvino. La convergencia más honda la encuentro en el final del libro. Kublai Khan pregunta a Marco Polo si existe en algún lugar una ciudad perfecta. Marco Polo responde que el infierno de los vivos no es algo que vendrá, ya está aquí. Y añade, hay 2 maneras de no sufrirlo, el infierno de los vivos. La primera es aceptarlo y dejar de verlo. La segunda es buscar y saber reconocer en medio del infierno lo que no es infierno y hacer que dure y abrirle espacio. La clave de rehabilitar, reutilizar, regenerar, recomponer, revelarse, no es otra cosa, es reconocer en la ciudad existente lo que todavía no es infierno y trabajar para que dure, hacerle espacio. En palabras de este libro, ahora sí que voy a leer parte de este libro, las ciudades invisibles son un sueño nacido del corazón de las ciudades podridas. Eso escribe Calvino. Y yo me pregunto si Bilbao, que se reinventó desde sus propias ruinas industriales, no es exactamente eso. Una ciudad que encontró en medio de su propio infierno lo que no era infierno todavía, la ría, el tejido de barrios, la memoria obrera, y decidió hacerlo durar, no como museo, sino como proyecto vivo. Esa es también la enseñanza que propongo hoy desde Bilbao. Eskerrik asko. Muchas gracias.